Bueno, muchas gracias a todos y todas por venir. Este vídeo era un pequeño resumen de La Uni en la Calle, el acto que tuvo lugar hace aproximadamente un año, el domingo hará un año, y hoy simplemente queríamos celebrar ese primer aniversario y seguir reflexionando sobre la educación pública. Si os parece, bueno, ir pasando los ponentes, si queréis, empezamos el acto. Quería agradecer a Alfredo Vicent, que hoy no va a estar como ponente, pero que sin su ayuda hubiese sido imposible estar hoy aquí. Y muchísimas gracias, por supuesto, al decano de esta Facultad de Filosofía, don Antonio Cascón, a don Federico Mayor Zaragoza, a Pilar Monreal, directora del Departamento de Antropología Social, y Magda Bandera, coordinadora de La Marea. Ya os dejo con ellos y luego ya abriremos el turno de preguntas para poder intervenir. Buenos días a todos. Buenos días, ahora sí. Buenos días a todos. Yo soy, como acaba de decir Laura, Antonio Cascón Dorado, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de esta facultad. Y evidentemente para mí es un orgullo estar hoy en esta mesa para presentar este libro tan emblemático, La Uni en la Calle. Ya hemos sido presentados los ponentes que están en la mesa. Les doy la bienvenida a todos, les agradezco su presencia aquí y voy a ceder la palabra en primer lugar a Pilar Monreal. Pilar, muchas gracias, decano. Muchas gracias, decano. Bueno, yo en primer lugar, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues quiero agradecerle a Alfredo Vicent por la oportunidad que me ha dado de estar aquí y de compartir este primer aniversario de la Uni en la Calle con todos vosotros y todas vosotras. Yo creo que la Uni en la Calle fue una jornada que fue fundamentalmente una jornada de fiesta. Quiero agradecer también a La Marea todo el compromiso que ha tenido con la universidad pública y con el esfuerzo de los profesores y las profesoras que estamos defendiéndola para sacar este libro, ya es la segunda presentación del libro a la que voy, y ir presentándolo y el esfuerzo por darlo a conocer, porque es un libro que es un libro de colaboración, un libro donde hay muchos profesores, muchas mentes pensando, bocas hablando, manos escribiendo. Es un libro abierto, es un libro plural. Yo hoy, no sé si tengo algún tiempo límite o cómo lo hacemos, cómo lo organizamos, como queramos. Bueno, yo en estas horas, todos los jueves a esta hora, normalmente yo estoy o dando clases, o realizando unas prácticas, o presentando un autor, comentando un texto, pero hoy no voy a hacer nada de eso. Hoy lo que voy a intentar va a ser recordar un poco lo que significó para mí, reflexionar en torno a lo que significó para mí mi participación en aquella jornada del 9 de marzo del 2013 de la Uni en la Calle, donde cientos de profesores y miles de estudiantes que no están aquí presentes, pero porque no han podido venir, me han comunicado que no podían venir porque tenían clases y no podían venir, estaban en horario de clase. Bueno, pues miles de estudiantes, cientos de profesores salimos a defender la universidad pública con lo único que tenemos. Lo único que tenemos los universitarios y los académicos es la palabra, es el conocimiento, es la capacidad de expresar, el diálogo, la convicción. Es lo único que tenemos, no tenemos otras armas. Y como decía al principio, bueno, pues para mí esa jornada fue una jornada de alegría. Y de alegría por dos motivos fundamentalmente. El primero, porque fue posible reunir a profesores y estudiantes, a una enorme diversidad de personas en defensa de la universidad pública. Esto para mí me mostraba que era posible crear otra universidad, que era posible una universidad diferente, donde los protagonistas de esta universidad, especialmente profesores y estudiantes, estaban luchando por transformar y por cambiar la universidad y por mantenerla también. Y que esta universidad
era posible, o había otra universidad posible, más allá de la estúpida competición o competitividad que se ha establecido en nuestras universidades actualmente. El segundo motivo de alegría también era porque esa jornada excepcional del 9 de marzo del 2013, el conocimiento salió y se desparramó por todos los barrios de Madrid. Estuvimos en un montón de plazas, en un montón de calles, en un montón de sitios. Y fueron las aulas universitarias las que tomamos la calle. No como está siendo habitualmente en los últimos años, que quien toma la calle es la policía. Yo acabo de pasar año por Jacinto Benavente y por la Puerta del Sol y no sé lo que pasa, pero está tomada por la policía hoy también. Entonces, ese día, quien tomaba la calle era el conocimiento, eran las aulas universitarias, era el diálogo, era la tolerancia, etcétera. Y esto me mostraba también que otra ciudad era posible y que otra relación entre la universidad y la ciudad era posible y que se podía establecer. A mí me tocó estar en Tirso de Molina ese día. Estábamos todos los antropólogos del Autónomo allí y me tocó estar en Tirso de Molina. Como en torno a las 12 de la mañana, en torno a nosotros, a nuestros estudiantes y a los profesores que allí estábamos, había un montón de personas del barrio. Era un sábado y estaban las señoras con los carritos, las personas mayores, los ancianos que iban a tomar el sol a la plaza. Era un día de muchísimo frío, me acuerdo, escuchándonos y hablándonos. Y hubo un señor que tomó la palabra, me levantó la mano y me dijo: oiga, profesora, ¿y esto por qué usted no lo organiza más a menudo? Porque yo estoy aprendiendo mucho. ¿Y por qué no viene más la universidad a nuestras plazas, a nuestras calles? Y por eso para mí también fue un motivo de decir, podemos montar una relación diferente entre universidad y ciudad, en este caso. Llevo más de 30 años ya en la vida académica, entonces no voy a idealizar lo que es la vida académica, lo que es la universidad, etc. Pero sí quiero compartir con vosotros dos cosas, dos reflexiones que estoy haciéndome últimamente. Hace años, yo no voy a luchar por la universidad de hace años, ni por esta que tampoco me gusta. Pero hace años teníamos una lucha, aquellos que no nos gustaba la universidad pública, podemos luchar por transformarla. Luchábamos por transformarla, por cambiarla, por hacerla más democrática, más participativa, más académica, más tolerante, etc. Y luchábamos por ella. Ahora, lo que está en peligro es la propia existencia de la universidad pública. Una mañana nos vamos a levantar y nos vamos a encontrar con que no tenemos universidad pública, que ha desaparecido, que no tenemos nada que transformar porque ha desaparecido la universidad pública. Y que en su lugar, lo más que podemos encontrar son colegios técnicos profesionales o algo así. Pero que va a desaparecerse el concepto de universidad. Y en segundo lugar, también quiero compartir con vosotros que aquella universidad que yo me encontré en los años 80, cuando yo llegué a ser profesora de la universidad, cuando yo era ayudante de la universidad, acudían gente de todos los sectores populares. Yo conozco profesores que son de Vallecas, de Aluche, de Villaverde, de Carabanchel. Eran profesores que procedían de los barrios populares, que llegaban a ser doctores, que pasaron sus estancias en el extranjero, que publicaron, que con todo merecimiento lograron su plaza en la universidad pública, publicaron, dan sus clases. Actualmente con la universidad que estamos perfilando, eso se va a acabar, porque es incompatible casi acudir a la universidad con mantener un trabajo remunerado. Con lo cual, los únicos que van a poder acudir a la universidad en una situación de recortes de becas van a ser aquellos que se lo puedan permitir, los ricos, las élites. Y nos vamos a encontrar con eso. Y eso también quiero someterlo a reflexión de todos nosotros. O sea, no solamente la desaparición de la universidad pública, es quiénes van a ser nuestros estudiantes y quiénes van a ser los futuros universitarios y qué tipo de universidad y quiénes van a ser los futuros universitarios. Por último, yo con esto ya termino, quiero decir
que fruto de aquellas jornadas, de aquella jornada del 9 de marzo, fue el libro La Uni en la calle. El libro de La Uni en la calle, en el que yo participé, con una pequeña contribución, bueno, es un libro que no tiene nada que ver con la publicación en revistas de impacto, no tiene absolutamente nada que ver con conseguir currículum para acreditaciones, ni para sesenio, ni para nada por el estilo. Ahora, yo lo presento con todo mi orgullo y lo regalo, con todo mi orgullo, cuando vienen profesores a presidir tribunales de tesis de otras universidades, de otras regiones del país. Y yo lo regalo con todo mi orgullo. O cuando vienen a dar seminarios a Universidad Autónoma, también se lo regalo. Porque creo que es un libro donde, bueno, todos hemos contribuido un poco en la defensa de la universidad pública, pero también en colaborar entre nosotros, en colaborar con la marea que está afuera, para intentar defender un tipo de universidad con la que yo me siento profundamente comprometida. Y es aquella universidad que está luchando también por crear un conocimiento, no solamente elitista, no solamente el conocimiento por el conocimiento, sino también un conocimiento para transformar la sociedad y para colaborar con la sociedad. Muchas gracias a la Marea, muchas gracias a Federico Mayor Zaragoza, muchas gracias señor decano, muchas gracias Alfredo por permitirme dedicaros estas palabras hoy. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Pilar, por estas sentidas palabras. Voy a ceder ahora la palabra a Magdalena Banderas, que es coordinadora de la Marea Verde. La Marea sola. Nosotros nos gustan todas las mareas, todas. Hola. Bueno, en primer lugar yo también quiero agradeceros a todos y me acabo de emocionar escuchando a Pilar y apuntado aquí que regalaba el libro con orgullo. Gracias sobre todo a Alfredo, que bueno, nos encantó su texto de música y luego nos encanta cómo se ha implicado con el libro. No sé si se oye. No se oye, ¿verdad? Hola. ¿Yo mucho más? ¿Y ya está? ¿Hola? Esto está muy raro. Sí. Vale. Pero en realidad a quien queríamos dar las gracias es a todos los profesores y profesoras que participaron ese día, ¿no? en la Uni en la calle. La verdad es que en el prólogo escribimos que la idea de publicar este libro fue un acto de egoísmo. Estábamos cubriendo la información con nuestros modestos recursos aquel 9 de marzo y estábamos viendo, nosotros estamos en Jacinto Benavente, que ahora me has preocupado cuando has dicho que está todo tomado, digo otra vez, a ver ahora qué será, ¿no? Pues estábamos allí y claro, pues veíamos ponencias en Tirso de Molina, que está en nuestra ruta, en Sol, y la verdad es que era precioso ver toda esa gente alrededor de la palabra, como tú decías, ¿no? Y fuimos muy egoístas porque queríamos estar en 20 ponencias a la vez, y eso era imposible, es lo que suele coincidir con los actos, aunque hay varios, pero esta vez es que había pues más de 500 personas dando clase, y como decía Pilar, para algunas personas era la primera vez que iban a la uni, o sea que había gente, eso era muy emocionante, escuchar a un hombre decir, bueno, yo como nunca pude permitirme ir a la facultad, pues ahora hoy soy estudiante, ¿no? Entonces empezamos sin medir mucho las consecuencias, porque somos una cooperativa muy chiquitita, de meternos en este embolado, porque ha sido un verdadero embolado. Pero dijimos, bueno, vamos a intentar localizar a todos los profes, suerte que estamos un poco locos, y solo teníamos sus nombres. Entonces fue como un poco detectivesco encontrar a más de 600 personas. Al final, unos 153, creo, pues dijeron que participarían. Dijeron más, pero los profesores, yo digo que se parecen un poco a los periodistas, que somos bastante pesados, y disculpadme, ¿no? Con lo de, yo no puedo resumir mi ponencia en 4.500 caracteres. Había una lucha, es que todo el mundo, imagínate, había una que dice, he reducido hasta 16.000, pero no puedo ni uno más. ¿Pero cómo que no puedes ni uno más? Entonces, no podemos editar una enciclopedia, ¿no? Pero sí que lo entendieron, se hizo el esfuerzo, y la verdad es que es un libro muy especial, porque te encuentras desde una ponencia de hongos hasta una de antropología muy buena, hasta una de música, hasta justicia universal, hasta qué pasó con el artículo de la Constitución que nos cambiaron en un fin de semana a traición. Entonces, aprendes muchísimo, también disfrutas con la lectura, y la verdad es que entre los motivos que hicimos, aparte de nuestro egoísmo,
es porque este libro encaja perfectamente con los principios editoriales de La Marea, ¿no? Por un lado, la defensa de lo público y de la educación, que nos parece que es esencial, y el segundo, el trabajo cooperativo. Este libro nos teníamos que poner todos de acuerdo, había que pensar en el conocimiento y no en egos o en hacer currículums, que a veces la universidad, disculpan, pero a veces hay demasiado bombo, ¿no? Y demasiada cosa. No, aquí es desde la humildad, desde entre todos, vamos a ponernos de acuerdo para comunicar, para aprender y para defender lo que es nuestro, ¿no? Y bueno, pues básicamente fue eso, ¿no? Es decir, cómo lo organizamos, cómo se le puede dar luego difusión, cuesta mucho, ¿no? Yo cuando veo que hoy somos muy poquitos aquí, pues te da como cosa. Cuando luego me explica que el plan Bolonia te exige que acumules una serie de créditos y te impide ir, pues ya yo sufría mis tiempos de, joder, ¿qué hago? ¿Voy a esta clase que es muy buena o me voy a esta conferencia que nunca más podré volver a repetir, ¿no? Entonces eso de verdad es incomprensible, ¿no? Pero esa privatización de la que estabas hablando la vemos también en la prensa, cada vez se anuncian más, no se hace una crítica, cada vez estás viendo más másteres privados, más acceso a eso, más difusión a la gente que puede permitirse, pues eso, que la educación sea privada y de las élites, ¿no? Y volver, sobre todo los que venimos de clases trabajadoras, que el orgullo de tus padres era que se lo quitaban todo para pagártelo, ahora es imposible otra vez, ¿no? Entonces es bastante complicado. Con este libro queríamos rendir ese homenaje y bueno, básicamente era eso de La Marea. Solamente os puedo decir, como nos dedicamos estas palabras tan bonitas, es un proyecto cooperativo de trabajadores y lectores. Nos cuesta mucho, es una lucha sacarlo adelante, pero somos tan libres. O sea, tenemos un código ético que nos blinda ante cualquier tipo de influencia de anunciantes. A nosotros hemos rechazado publicidad porque somos muy chulos y muy tontos un poco, pero nos venía un banco que ejecuta desahucios y dijimos que no podemos anunciar, criticar lo que se está haciendo con las familias en este país y al lado poner un anuncio de un banco, ¿no? Entonces, nos podemos permitir el hacer esto. Nadie nos hubiera dejado en una empresa normal hacerlo ni en la calle, porque esto es una ruina. O sea, estuvimos encerrados, yo no sé ni cuánto, para poderlo cuadrar, ¿no? Pero bueno, vale la pena y os invito a conocerla. Cada día estamos colgando artículos de La Uni en la Calle para que no se quede solo en el libro y en quien se pueda permitir acceder al libro, sino que todos los artículos se cuelgan día a día, los 150, para que la gente los pueda comentar, difundir, y os animamos a colaborar, a criticarnos, a ayudarnos y a lo que queráis. Para eso estamos. Muchas gracias por todo. Pues muchas gracias, Magdalena, y ahora tiene la palabra el profesor Mayor Zaragoza. Es un honor para nosotros tenerle aquí, nos ha visitado ya en más de una ocasión, la verdad, y siempre es muy de agradecer que distraiga algún tiempo para venir aquí de sus muchas ocupaciones. Gracias. Señor decano, queridos amigos, después de haber escuchado, lo digo con toda sinceridad, y no es para halagar, pero después de haber escuchado a Pilar y a Magdalena, yo creo que lo único que teníamos que hacer era aplaudir, quedarnos muy claro las ideas que nos acaban de exponer, que son las ideas de la democracia, y lo que está sucediendo, y esto es muy grave, y por eso yo estoy haciendo todo lo que puedo para esta declaración universal de la democracia. Lo que está pasando es que, sobre todo desde el momento en que el señor Reagan y la señora Thatcher, era un momento en que además todo clamaba paz, era un momento muy especial de la historia contemporánea, porque un genio de la reconciliación y de lo inesperado que se llamaba Nelson Mandela, después de 27 años de estar en la cárcel, además que cárcel, en Robben Island, junto a la ciudad del Cabo, una cosa terrible, pues en lugar de salir de 27 años de encarcelado, en lugar de salir con la lógica venganza y el deseo de a todos aquellos que durante tanto tiempo le habían tenido en aquellas condiciones inmundas, pues hace lo inesperado, y lo inesperado es nuestra esperanza, y sale de la cárcel y en una casi podríamos llamar complicidad con el presidente Frédéric de Klerk, logra que aquella cosa terrible que se estaba permitiendo de que hubiera tal diferencia entre los blancos y los negros, el apartheid,
de la paz interracial, que se consideraban como homínidos, es decir, que puede hacer, esto lo he visto yo, no blacks, no dogs, y lo repito con mucha frecuencia, porque era terrible ver no negros, no perros, ¿verdad? Bueno, y de momento, en 6 meses aquello termina y nos encontramos, vuelvo a repetir, que gracias a la genialidad de Mandela y esta capacidad de reconciliación que tenía, pues que el apartheid racial desaparezca. Y aquel inmenso imperio soviético, imperio de silencio y de sospecha y de recelo y de miedo, gracias también a una genialidad, sin una gota de sangre. Fíjense que se estaba preparando la guerra de las galaxias, porque era guerra. Y sin una gota de sangre, aquello se desmorona. Y aquella Star Wars, yo recuerdo en una calle de Nueva York que ponían Star Wars y debajo Starvation, o sea, que decir que no tenían nada que comer, pero estaban hablando de las Star Wars, de la guerra de las galaxias. Y también eso desaparece. Pero es que además en Mozambique, y también aquí intervino mucho la sabiduría y la manera de proceder del presidente Joaquín Chissano y de la comunidad de San Egidio, que interviene de mediador, pues se logra una paz que era una matanza. Créanme que eran de estos espectáculos horribles de ver los cadáveres, y se logra la paz en Mozambique, y se logra la paz en El Salvador, y se firman los acuerdos de Chapultepec, y se reinicia mejor, ya lo había iniciado Vinicio Cerezo, el proceso de paz en Guatemala. Quiero decir con esto que era un momento en que todo clamaba lo contrario de lo que desdichadamente el Partido Republicano, liderado por un actor que yo no sé si como actor sería bueno, pero como presidente fue un desastre, se llamaba Ronald Reagan, y una señora llamada Thatcher, pues dicen todo este sistema de las Naciones Unidas, de todo esto es muy lioso. A partir de ahora, 6, al principio 6 países, después 7, después, bueno, 7 porque Norteamérica siempre se pone el sombrero de Canadá, y después la Federación Rusa, etcétera, etcétera. 8 países, ahora 20 después de los acuerdos de Washington del año 2008, un disparate de acuerdos, por cierto. Pero lo que tenemos que subrayar era que cuando todo clamaba paz y todo decía, bueno, ahora sí que ya podemos cambiar de la fuerza a la palabra. A mí me encanta lo que has dicho, porque es que es esto, es algo tan sencillo como pasar de la fuerza a la palabra. Toda la historia es los hombres y las mujeres, desde luego, son invisibles, son anónimos, se utilizan como carne de cañón cuando interesa, tienen que dar la vida de forma indiscutible, se acabó. Y la gente, si cerramos los ojos y miramos el panorama, nos damos cuenta de que no hemos visto nada en toda la historia más que eso, más que un poder absoluto masculino, de vez en cuando, por sorpresa y de una manera, por azar normalmente, y muy fugaces siempre, las mujeres que han tenido esta posibilidad de acceder al poder, lógicamente, no hay que culparlas, pero han hecho un poder mimético, porque no tenían otra referencia. El poder se ejercía como lo ejercían siempre los hombres, que son los que siempre estaban en el poder. Bueno, pues digo todo eso porque cuando hablamos de que por fin quizá la palabra pueda sustituir a la fuerza, es porque en muy pocos años, en los 20 últimos años, ha habido algo fundamental, que es fundamental. Y esto lo digo porque era algo que me dejó muy impresionado. Un día tenía la suerte y el honor de poder estar con el presidente Mandela, y me decía, mire, no habrá una posibilidad de una cultura de paz, una cultura de la palabra, decía, en la transición de la fuerza a la palabra, y una cultura de no violencia hasta que no haya un número importante de mujeres en el poder. Y esto es que lo tenemos que reconocer, esto es así. ¿Por qué? Pues porque la mujer a veces también está indignada, pero normalmente aplaza la utilización de la violencia. Es decir, la mujer como si tuviera un respeto inherente a la vida y
aunque vuelvo a repetir, hay veces que tiene motivos para estar muy indignada, normalmente no aplica la fuerza. Y esto me lo decía el presidente Nelson Mandela. Es un cambio fundamental. Es un cambio fundamental porque es que la mujer, cuando yo era joven, es que no pintaba nada, que no significaba nada. La mujer en casa, y además decían con la pierna tarde, se acabó. Bueno, ahora esto está cambiando rápidamente. Segundo, cuando Blas Infante decía, nos podrán quitar todo, pero nos quedará la palabra. ¡Qué maravilla! Pero en aquel momento él sabía que nos quedaba algo que podían utilizar solo en un espacio muy confinados, tanto intelectual como territorialmente, y que les quedaba la palabra, pero esta palabra normalmente, salvo casos excepcionales que eran destellos en la historia, pues no podía salir, porque la gente nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados y no tenía la posibilidad de expresarse. Pues bien, también hace unos 20 años, de momento, hete aquí que tenemos la posibilidad de expresarnos. Y tenemos la posibilidad de decir lo que pensamos. Tenemos la posibilidad, en un espacio inmenso que es el ciberespacio, de forma presencial o de forma digital, de decir lo que queremos. Esto es un cambio absolutamente impresionante. ¿Por qué? Pues porque la gente, y esta es la gran ventaja de la juventud de hoy, la gente conoce. La gente puede comparar. Yo no podía comparar. Yo a los 18 años, en Barcelona, el sitio más lejos que había ido era cerca de Andorra. Esto ya era... Bueno, pues hoy vemos cómo hay, primero, la posibilidad de ir físicamente, pero también está la posibilidad de, a través de los medios de comunicación modernos, de tener una visión del mundo y además en tiempo real. Esto es algo fantástico, porque tenemos que movilizar el poder ciudadano. Este poder que durante siglos ha sido invisible, anónimo, obediente, sumiso. Decía Danielle Mitterrand, una mujer a la que yo he querido muchísimo porque era muy valiente, y ella se llamaba la insumisa. Pues que toda la historia ha sido una historia de súbditos. Y ahora empezamos a tener una historia de ciudadanos, porque ya no somos súbditos, ya no tenemos por qué obedecer, tenemos la insumisión. Y fíjense si esto es importante, que una de las cosas que más a mí me ha impresionado del texto, un texto formidable, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es que en el primer párrafo del preámbulo nos dice, estos derechos humanos, su ejercicio es para liberar a la humanidad del miedo. Claro, ¿cómo íbamos a estar? Si no conocíamos nada, no sabíamos lo que había 50 kilómetros cuadrados. Entonces, el poder representado por los señores que venían a traer, los mozos de reemplazo, y se acababa. Esto era la única posibilidad que teníamos de salir de este nacer, vivir y morir en espacios muy limitados. Y es de aquí que de momento esto se abre y tenemos la posibilidad de tener conciencia global. Tenemos la posibilidad de ser ciudadanos del mundo. Tenemos la posibilidad de saber que hoy morirán de hambre 30.000 niños, y que nosotros miraremos, como se hace siempre, hacia otro lado. Y tenemos la posibilidad de saber cómo viven en un sitio y cómo viven en otro. Es cierto que hay un enorme poder mediático, además cada vez más sometido también al capital. Pues ¿por qué? Pues porque vemos que estas empresas que están detrás de un medio de comunicación, pues necesitan medios. Y estos medios los obtienen hoy, sobre todo, de grandes consorcios bancarios. Y estos consorcios financieros son los que marcan, y esto lo vemos también aquí en nuestro país. Vemos que de momento hay unas tendencias en algunos temas particularmente. ¿Por qué? Pues porque son las condiciones para los medios que le están facilitando. Pero en resumen, ¿qué es lo que yo quería decir? En resumen, que nos queda la palabra. En resumen, que esta palabra ahora ya puede expresarse. De que además lo podemos hacer formando mareas. ¿Por qué? Pues porque vemos lo que está sucediendo y decimos, no es posible, es intolerable que hoy estemos sin pensar en las generaciones venideras. Era otra cosa que también Mandela
nos dejaba como mensaje para siempre, nos decía, el compromiso supremo de cada generación es pensar en la siguiente. Este es el compromiso supremo que tenemos. Nosotros lo que tenemos que decir es cómo estamos pensando en que todos los seres humanos iguales en dignidad, es decir, que todos iguales, pero los que vienen en un sitio tienen unas ventajas, unas posibilidades, los que vienen en otro no las tienen. ¿Cómo vamos nosotros a imaginar que este mundo cada vez tenga unas desigualdades mayores? ¿Cómo vamos nosotros a pensar que podemos seguir haciendo nuestra vida habitual si hoy sabemos que va a morir la gente de hambre? Pero esto sí, nosotros seguiremos teniendo una espada de Damocles de la energía nuclear, que es otra de las cosas que tenemos ya que decir que no. El poder ciudadano tendría que expresarse en millones, sobre todo ahora en el ciberespacio, diciendo no podemos seguir viviendo pensando que el mundo, incluso por error, podría destrozarse con estas ojivas nucleares, este inmenso poder nuclear. Pero también podemos decir, es que se está fundiendo el Ártico, es que estamos no solo produciendo muchísimo más anhídrido carbónico, pero es que al mismo tiempo la capacidad de recaptura se está limitando. ¿Por qué? Pues porque transportamos este petróleo, estos combustibles, pero es que además, en lugar de ir a las instalaciones portuarias adecuadas para lavar los fondos y hacer el menor daño posible al medio ambiente, nada, ganar unos cuantos dineros más. Es igual que la deslocalización productiva. Esto mejor si ganamos para producir eso, tendríamos aquí empleo y tendríamos... Pero que lo hagan estos niños en Bangladesh y de esta manera, en lugar de ganar $2, ganaremos 8. Es decir, todos estos pensamientos, todas estas actitudes basadas exclusivamente en el cortoplacismo y en el beneficio económico, esto es el neoliberalismo, llevan a esta situación. Llevan a que los barcos, los que transportan el petróleo, crean, al lavar los tanques del cracking en el mar, hacen una gran... Esto lo hemos visto desde los satélites, que en su momento, precisamente, yo contribuí a que se instalaran 6 satélites para vigilar, se llamaba GOOS, Global Ocean Observatory System, y se hacía precisamente para decir, mira, allá hay un barco que en lugar de ir al puerto está, porque se crea una monocapa que asfixia al fitoplancton, que es el que recaptura el anhídrido carbónico. Bien, ¿qué es lo que estoy diciendo y lo que a mí me interesa? Que estamos tolerando lo intolerable. Estamos tolerando que la gente se muere de hambre en un lugar, estamos tolerando que los medios, en lugar de proteger al mar, que es los 2/3 de la piel de la tierra, que es nuestra responsabilidad con los que van a venir al mundo. Nosotros vamos aquí y decimos, se está fundiendo el Ártico, pues que se funda. Y hay un cambio climático, pues que lo haya, y puede llegar un momento de irreversibilidad. A mi modo de ver, es otra de las cosas que tendríamos que tener aquí presentes. Sobre todo los que conocemos, los académicos, la gente que está en la universidad, tendría que decir, no, si hay alguna cosa que nos tiene que llevar a inmediatamente procurar que no se siga por este camino, es cuando puede llegar a un punto de no retorno, cuando puede ser algo irreversible. Pues bien, todo esto que le estoy diciendo es la consecuencia de un sistema que abandonó los principios democráticos, fuera la justicia social, todo eso nada. Aquí ahora exclusivamente lo que tenemos que tener es unos principios, unas directrices mercantiles, y los mercados se autorregulan, ustedes no se preocupen y tal. Y además las Naciones Unidas las sustituimos por grupos plutocráticos de 6, 7 u 8 estados, y así vamos a seguir en el mundo. Es incomprensible pensar que esto se aceptara, incluso por sistemas de gobierno, digamos, entre comillas, democráticos. Pero ¿cómo se pudo aceptar este disparate? Pues bien, se aceptó porque eran necios. Piensen que don Antonio Machado, paseando por los campos de Castilla, escribió, es de necio confundir valor y precio. Pues es que han sido necios, hemos sido necios al aceptarlo. Pues hemos aceptado, en lugar de estados fuertes, vigilados por los ciudadanos democráticamente, lo que hicimos fue, con la privatización de todo, fue debilitar los estados-nación. Es que no solo se transfirieron capitales, que puede decir, bueno, en cierta medida
puede ser incluso razonable que una parte esté en manos de empresarios que pueden ser también empresarios dignos, porque no. Nosotros lo que vamos es a debilitar al Estado-Nación. Y la debilitación del Estado-Nación ha llevado a un sistema en donde incluso esto sigue siendo público, pero la gestión privada, hombre, por favor. O sea, da la impresión de que los que representamos lo público únicamente somos como unas marionetas porque, menos mal, que nos conducen y nos dan las pautas de conducta y nos supervisan y hacen la gestión, como ahora sucede con muchos hospitales y en muchas universidades, la gestión privada. Bueno, todo esto son disparates que ahora, y esto es lo que a mí me gusta repetir, ahora podemos corregir. Hasta ahora no podíamos corregirlo, ahora podemos corregirlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos las mareas, porque tenemos el poder ciudadano, que todavía está temeroso, es que no estamos acostumbrados a expresarnos, pero empieza a tomar vuelo. Yo cuando he visto que una mujer, casi siempre son mujeres las más valientes en estas cosas, logra en 10 días, para el tema de los desahucios, recoger 1.400.000 firmas, uno dice, aquí tengo ya una fuente distinta de la que teníamos hasta hace unos años. Ahora tenemos la posibilidad de tener la palabra ciudadana masiva, lo que se llama el clamor popular. En un campo de fútbol muy conocido, en el Nou Camp, se canta una cosa que se dice Total Camp es un clam, ¿no? Un clamor. Pues ahora, a ver si dentro de poco podemos decir que todo el mundo es un clamor, porque hay que terminar. Es que son cosas absolutamente insólitas, inauditas, intolerables. Ustedes saben el informe último de Oxfam. 85 personas tienen una riqueza mayor que la mitad de la humanidad. Es que son cosas que uno se queda pensando y dices, claro, es que nosotros hemos contribuido a todo esto. Porque ExxonMobil, y además a mí me gusta citar ExxonMobil es una compañía enorme. En estos momentos, el año pasado, ha tenido unos beneficios netos de casi 40.000 millones de dólares. Para que vean. Bueno, pues en el año 81, ExxonMobil crea una fundación para que hubiera científicos, pseudocientíficos, que declararan que todo eso del cambio climático no era verdad. Que esto era una cosa que pasaba, pero que no tiene ninguna... ¿Por qué? Porque la Academia de Ciencias de los Estados Unidos había indicado que se estaba produciendo no solo un exceso de emisiones de gases con efecto invernadero, sino que la recaptura estaba siendo afectada. Y entonces van ellos, y como lo que les interesa, lo único que les interesa son los beneficios a corto plazo. Y crean una fundación a la que, claro, inmediatamente se unen grandes productores de petróleo. Y nos tienen engañados durante 16 años. O sea, yo lo que quiero que veamos es que esto, sobre todo en las manos de un partido concreto, los Estados Unidos, en las manos del Partido Republicano, ha llevado a que nos estén engañando de manera perpetua. Y durante todo ese tiempo, no, esto no es verdad y tal y cual, y esto, por cierto, una alta autoridad española formaba parte del grupo de los que estaban a favor de que todo eso, el cambio climático era una... Y de momento, en el año 2007, aparece en una revista muy importante que es Newsweek, en el mes de agosto del año 2007, un artículo que se llama The Truth of Denial, la verdad sobre lo que se estaba negando. Y es impresionante, que se estaba negando que el cambio climático estaba produciendo y que nosotros, lo que les pase a nuestros descendientes, nos tiene sin cuidado, pues ya no saben. Bueno, por tanto, viva la marea, viva cuando aquí tenemos un artículo por José Nieto Sánchez que dice los orígenes de la indignación, movimientos sociales y conflicto en la historia. Ha llegado el momento de que estas mareas representen la palabra de muchos ciudadanos. Podemos ser millones de ciudadanos los que nos movilicemos por estos temas que son
tan importantes, que seguro que no hay nadie que cuando se siente pensar, hombre, ¿cómo voy a tolerar que hoy nos gastemos? Y eso que China acaba de indicar que va a aumentar incluso el 12%. Pero hoy nos gastaremos aproximadamente 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares. Hoy. Y al tiempo que morirá un montón de gente de hambre, que habrá mucha gente que no pueda tratar, cuando ya se pueden tratar enfermedades. Yo he visto en el norte de Mozambique morir a chorros en aquel hospital a gente del SIDA, y nosotros aquí ya estamos diciendo, no, el SIDA no porque puede ser seropositivo, pero, hombre, lo puede ser, si lo puedes tratar como antes decías, si puedes pagar la matrícula, si puedes pagar el tratamiento, pues no te morirás, pero aquella gente se muere a chorros. Pues bien, en el año 2000 pedimos un fondo de 8.000 millones, de 8 a 10.000 millones, para poder combatir el SIDA, especialmente en el África subsahariana. Respuesta: no hay dinero. Si son 2 días de armas, hombre, si fuera una cosa que digo, es que no... 2 días, si son 4.000 millones al día, pues lo que pedíamos era 2 días. No puede ser. O sea que como hay cosas que no puede ser, yo estoy seguro que de un lado las mareas se convertirán en tsunamis, y dentro de poco pondréis tsunami, y que la palabra del pueblo llegará finalmente a los que deben escucharla, y si no, se la impondremos. Yo no soy partidario nunca de la imposición violenta. Es decir, cuando yo veo como lo que ha pasado ahora, a unas masas que van en contra de un poder que puede ser muy dictatorial y muy indeseable, pero que lo hacen armados hasta los dientes, disparando y matando, me entra una sospecha inmediata. Un ciudadano normal no hace eso. ¿Por qué lo hacen? Esto es lo que tendríamos seguramente que mirar. Y el descubrimiento, ya anticipo que sería muy desagradable, porque es que está todo minado. Está todo minado. Hay gente para todo. Ustedes saben que se intentó, en el caso de la insurgencia en Siria, se intentó formar un gobierno en la sombra para poder actuar, pero claro, en ausencia de unas Naciones Unidas con la capacidad de acción efectiva y tal, pues no había manera. Y esto que incluso el presidente Hollande, por ejemplo, los llegó a llamar, y no hubo manera. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de ellos, hay que reconocer, que no eran representantes de una oposición civil, eran personas armadas que forman parte de grupos, algunos de ellos enormemente violentos. Breve, yo quiero decirles que tanto Pilar como Magdalena me han impresionado mucho lo que han dicho, y yo creo que tenemos que seguir haciendo que un libro como este, que representa en un momento dado, en un 9 de marzo del año 2013, que representa una especie de grito ciudadano y de reacción pacífica pero firme de que la universidad no es algo que se haya confinado en unos espacios de un lugar determinado, sino que la universidad es el pueblo. Yo creo que vale la pena que tenga mucha difusión. Me parece muy bien esto de que lo pongáis de forma permanente para que la gente tenga acceso, y a ver si en poco tiempo logramos que esta inflexión histórica de la fuerza a la palabra sea una realidad. Me complace mucho haber venido aquí, y Alfredo Vicent, que es un gran movilizador, aunque haya poca gente, eso no importa. No importa, si lo que importa es que las cosas se vayan consolidando, que lo vayáis poniendo que exista la marea. Esta última del dribbling me ha encantado porque he pensado inmediatamente en Messi, y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Mayor Zaragoza. La verdad que él decía, después de hablar Pilar y Magdalena, yo ya poco tengo que decir, pues después de lo que ha dicho él, ya a mí me queda todavía mucho menos, es evidente.
la verdad que me ha parecido una lección de lo que es el ultraliberalismo, con ejemplos prácticos. Es cierto, yo me voy a ceñir en mi breve intervención un poquito más a la universidad. Me empeño en decir desde hace años, desde que fui nombrado decano prácticamente, que estamos en un momento excepcional y evidentemente toda esa ola privatizadora nos ha llegado a nosotros. Ha llegado sobre todo a esta comunidad de Madrid, que se caracteriza por estar en la vanguardia del neoliberalismo. Hace un par de años, ¿verdad? Cuando en el inicio de curso, yo, digamos que patrociné el que cuando iba a hablar la señora Aguirre, que había anunciado su asistencia al acto de apertura, los profesores que lo quisieran de esta universidad nos levantásemos y nos fuéramos. Como puede suponerse, aquello me supuso desde luego graves críticas y se me comparó por entonces con el alcalde de Marinaleda, el señor Gordillo, y mucha gente. Y ayer en la Junta de Centro volvimos otra vez a hablar de este tema, ¿verdad? Y yo veía que había estas personas que estaban allí, que me habían comparado entonces. Ahora ya parece que no dicen nada. Yo creo que insistí en que el momento era absolutamente excepcional, es decir, no es excepcional que le toque a la universidad, porque evidentemente si se atreven con los hospitales, ¿cómo no se van a atrever con las universidades? Parece mucho más sencillo, ¿no? No lo sé, yo no sé si es que no se ha querido ver. Tengo que decir que esta facultad ha mantenido una actitud que a mí me ha llenado de orgullo. Yo siempre me he sentido arropado. Cada vez que yo he enviado un mensaje diciendo hay una manifestación, deberíamos acudir y vamos a quedar en un sitio, yo he obtenido una respuesta excelente, tengo que decir, para los tiempos que vivimos. Y lo digo por cómo está la sala, ¿verdad? Entonces, me he sentido apoyado, pero también tengo que decir que fuera de la facultad, en lo que se refiere no solo en el ámbito de nuestra universidad, sino más allá, pues la verdad es que no. La verdad es que en muchas ocasiones he visto una apatía que a mí me parece ciertamente preocupante. En general, mis amigos profesores, como Héctor Grad, o Jorge Richman, o Pilar Monreal, o Ángeles, o Alfredo, ¿verdad? O Ana Planet, o Javier García, que están aquí, siempre me dicen, cuidado Antonio, que lanzas un mensaje demasiado pesimista. Cada vez que hablas, cada vez que tienes ocasión, eres demasiado pesimista. Me ha encantado. El profesor Mayor Zaragoza hace una descripción absolutamente negra de la situación, pero acaba diciendo, vamos a convertirnos en un tsunami. Bueno, yo creo que esa es realmente una lección y que ese es probablemente el camino que tenemos que seguir. A veces a mí me resulta difícil, me resulta costoso. Yo veo que en esta facultad se han organizado muchísimos actos de estas características. Veo que hay personas que están enormemente comprometidas con la defensa de la educación pública y de la universidad, y entiendo que tenemos que seguir y que tenemos que ser todos, ¿no? Ayer se planteó, yo creo que de manera bastante espontánea, un debate en la Junta de Centro, como acabo de mencionar, que a mí me gustó, porque en general los debates siempre se planteaban porque los proponía el equipo de Canal o porque los proponía algún grupo determinado de estudiantes. Ayer creo que no. Ayer tuve una sensación también de alegría, porque vi que había una indignación, esa indignación de la que habla el profesor José Nieto, que por cierto está aquí presente, está allí levantando la mano, por ese título tan acertado, ¿no? Yo a veces he recordado también el famoso verso de Juvenal, ¿no? Cuando decía, en realidad, si escribo es porque estoy indignado, si no, no podría escribir. Así que tiene también utilidad, ¿no? También tiene utilidad en ese sentido. Bueno, esperemos y confiemos esto que ahora vemos, esta necesidad de la palabra, esta necesidad de que la ciudadanía de verdad se ponga al frente y pare lo que está sucediendo. Últimamente oigo decir en muchas ocasiones, bueno, como se acercan ya las elecciones, ya veréis cómo van a cambiar las leyes, cómo ahora de repente se van a parar, ya
Bueno, quiero recordar 3.900 euros la matrícula de un máster de investigación para ser un historiador, por ejemplo. 3.900 euros es una barbaridad. Y tiene un objetivo, y el objetivo es muy claro, es que equipararlo con las universidades privadas, y de manera que nosotros no podamos ser en absoluto competitivos, ¿no? Tenemos que intentar que todo el mundo se dé cuenta de que este intento de privatización es absolutamente serio. Parece que hay muchas personas que creo que no se lo creen, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que votaron probablemente al Partido Popular y no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Y probablemente incluso personas que votaron también a otros partidos, no solo al Partido Popular. Esto es la sensación que yo tengo. Hombre, cada vez parece más evidente. Por otro lado, tampoco lo oigo negar. Tampoco lo he oído negar este punto al presidente de la comunidad. Al contrario, parece presumir de ello, ¿no? Así que me parece que este es el momento efectivamente de la palabra, este es el momento de la ciudadanía, y a ver si entre todos somos capaces. Yo voy a seguir llevando, desde luego, escritos al Consejo de Gobierno. Ayer, el debate que surgió, llevaremos creo que es el cuarto allí en el Consejo de Gobierno. Normalmente me tratan muy bien, tengo que decirlo, lo aprueban y me imagino que lo archivan. No vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Y no vamos a dejar a intentar de convencer por la vía de la palabra, que creo que es lo más bonito de lo que han dicho Pilar, Federico y Magdalena, y eso es lo que nos queda, ciudadanía y palabra. Con esas armas intentaremos seguir. Y bueno, mi enhorabuena evidentemente por este magnífico libro A la marea. Es un acierto en todos los sentidos. No sé, es una marea y una ola de aire fresco. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Abrimos, si os parece. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro ponentes, no solo por sus palabras, sino por sus acciones, por estar ahí, pues, trabajando en esta línea. Y si os parece, podemos abrir un turno de preguntas y debate, así que quien quiera que hable al micro para que se grabe bien. Bueno, buenos días. Yo soy profesor de la Facultad de Educación de la Complutense y la verdad es que me dais envidia lo que acabas de decir. Ya me gustaría tener a mí una decana en esa línea, ¿no? Pero bueno, tenemos lo que tenemos, porque en mi facultad, precisamente la de Educación, no se ha movido un dedo ante todo lo que está pasando. Se nos insulta por parte de la administración a los docentes, se nos dice que somos vagos, que no trabajamos, que no sé qué. Y la Facultad de Educación no dice absolutamente nada. De los 360 profesores y profesoras que formamos parte de la facultad, pues no llega, yo creo que no llega a 10 personas las que nos hemos preocupado, le hemos dicho a nuestra decana y a nuestra junta de facultad que por qué no se hace institucionalmente algún tipo de manifiesto y tal, y nos han tomado, bueno, se nos ha dicho incluso que necesitamos que nos viera un psicólogo o algo así, se nos llegó a decir una vez, ¿no? Que, en fin, que estábamos un poco oídos y tal. Y bueno, yo simplemente he participado en las 2 veces que hemos estado en la calle. La primera, que era la Complu en la calle, y éramos poquitos, pero afortunadamente esto se multiplicó y luego estuvimos en la uni en la calle, y desde luego le agradezco a la cooperativa de la Marea, ya lo he dicho en alguna ocasión más, que hayan tomado este efecto multiplicador de difusión modesto, pero que yo creo que está haciendo, porque yo también he regalado libros por ahí, incluso hasta mis cuñados que son de derechas, ¿no? Para que vean otro tipo de cosas y otras historias, ¿no? Y bueno, y sí tengo una anécdota maravillosa del día que me tocó. En educación nos tocó estar en Madrid Río, y cuando empezamos por la mañana la clase, empezamos muy poquita gente, pero se fue llenando de gente que paseaba por allí, y me resultó, bueno, matrimonios mayores que se quedaban a oír aquello y tal, pero hubo un grupo de ciclistas que se bajó de la bici y se quedó allí, y aquello me encantó, porque ese día no pasearon en bici, estuvieron allí no solo en mi charla, sino en las que venían detrás. Y ese tipo de cosas a mí me parece que no se les va a olvidar. Ni a mí se me han olvidado como personaje que estuvo ese día allí, y ni creo que a los que estuvieron allí. Y vieron seguramente la universidad y el conocimiento de otra manera. Que, en fin, yo lo que han
dicho ustedes me parece maravilloso y lo firmo donde sea, ¿no? Y ya simplemente acaba de aparecer otro portal en internet que se llama La Educación que nos une, en el que estamos una serie de colectivos, pues yo pertenezco a un movimiento de renovación pedagógica y ahí está la Confederación Nacional de Movimientos de Renovación Pedagógica o Ecologistas en Acción, en fin, no me acuerdo cómo se llama, Yo Estudié en la Pública, en fin, estos grupos y tal, pues se ha organizado, o nos hemos organizado en torno a un portal, o otra forma de salir al mundanal ruido, y me parece que se llama La Educación que nos une.org o algo así, pero bueno, y nada más, muchas gracias. Bueno, yo estuve en el cierre de la Uni en la calle en la Plaza de Ópera, con el mismo frío que Pilar probablemente ese día, y lo que más me entusiasmó fue ver a la gente, porque era un grupo muy nutrido de personas aguantando hasta prácticamente las 8, después casi el cierre de la universidad, en la Plaza de Ópera a un tostón sobre el origen de la indignación. Bueno, yo creo que si algo tiene de virtud lo que hicimos ese día, fue casualmente de que sacamos lo que conocemos hacia la gente que probablemente en muchas ocasiones no había oído hablar nunca del motín contra Oropesa o de muchos otros conflictos sociales que nos han precedido y que creo que son importantes tenerlos como referentes porque son nuestra memoria a la hora de hacer lo que es la movilización social. A mí me pareció que cuando nos hicieron la sugerencia de participar en la Uni en la calle, muchos de nosotros casi lo hicimos como una cosa, vamos, completamente automática, pero lo que más me entusiasmó fue cuando vi que había un colectivo como La Marea que nos decía que eso tenía su interés, no solamente porque habíamos salido a la calle, sino porque había que ponerlo en letra impresa. Fui de los pesados, que como tú decías, me costó mucho resumir una conferencia de prácticamente 15 páginas en 5 y luego nos dijisteis que en 2 y luego que, bueno, eran 1500 caracteres, no sé, me acuerdo, o 4500 y bueno, esas rebajas, esos recortes ya los tenemos asumidos de otras cosas y como esto fue solidario, pues dijimos que sin problema, ¿no? Pero claro, hicimos un esfuerzo bastante grande que yo creo que luego vosotros pues también lo habéis valorado positivamente, ¿no? Yo me quedo con ese día con la cantidad de gente que pudo ver que en la universidad hay un capital humano bastante grande y que lo hacemos de una manera totalmente, no voy a decir altruista porque tenemos un sueldo, pero eso del día de hoy lo hicimos con altruismo y lo hicimos porque nos creemos algo, que la universidad o es pública o no es nada, porque cuando introduzcamos las leyes del mercado lo vamos a tener bastante complicado, porque ahí vamos a introducir ya políticas de clase social y a la hora de la verdad eso va a hacer que con algunas de las cuestiones que habéis planteado vosotros sea imposible que llegue a la gente de la clase popular al conocimiento, porque a la hora de la verdad 3.900 euros de un máster es sangrante, pero esos son los más baratos. Es que los de ciencias son bastante más caros. ¿Y aquí qué queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? A que la gente que opte por unas carreras, digamos, prácticas, científicas, tenga que pagarse pues, del orden de 5.500 euros por un máster. Eso es inasequible para las clases, donde procedemos muchos de nosotros a las clases, digamos, obreras. Yo simplemente quisiera decir que, aunque sea, si me permitís, una cuestión de publicidad, el día 22 de marzo hay convocadas unas marchas no por la dignidad, sino de la dignidad, porque la dignidad como pueblo no la hemos perdido, pero a la hora de la verdad estamos reflejando de alguna manera que todavía existen conflictos sociales latentes en la sociedad y que eso queremos manifestarlo a través de un esfuerzo también colectivo, también altruista, porque estamos dejándonos la piel muchos en ese esfuerzo. Y yo creo que Madrid tiene que dar la cara ese día, igual que lo dimos en la Uni en la calle el día 9 de marzo. El día 22 no es simplemente más que lo que es la consecuencia de un esfuerzo colectivo que ya lleva originándose desde hace aproximadamente el mes de noviembre del año 2013. Es decir, creo que es bueno que no solamente esté la gente de las marchas sintiendo la solidaridad de los que les apoyamos, sino también que cedamos espacios públicos. Hay algunos alcaldes de la zona de la que yo vivo en concreto que nos están cerrando la oportunidad de darle aquello que creo que se le debe a todo marchador, que es al menos darle un cobijo y un alojamiento. Si por la medida, digamos, de las universidades, en concreto de la autónoma, por la que creo que en algún momento van a tener que pasar, o más o menos cerca, se les puede dar algún tipo de atención, yo creo que sería conveniente que eso lo pudiéramos llevar a cabo. Nada más.
Bueno, si nadie se anima... Es muy brevemente, muchas gracias. Únicamente deciros que mi compañera Sagrada y yo venimos de la Complutense, venimos del campus de Somos Aguas. Hemos llegado muy tarde y hemos entrado haciendo ruido, por lo que pedimos disculpas, pero queríamos estar aquí con vosotros para daros las gracias y también para manifestar un cierto optimismo. El profesor mayor de Zaragoza que conocí hace muchos años, muchísimos años, entonces era un hombre joven, una larga melena rubia, él era ya tan hermoso como sigue siendo hoy, tan elegante y tan buena persona, y en ese sentido creo que es un hermoso símbolo del optimismo que debe existir en España. El que haya aquí más o menos personas, pues yo creo que es un dato más irrelevante de lo que en un primer momento pueden siempre pensar los organizadores, ¿no? Digo, mi condición también de organizador de actos a los que muchas veces acude un aforo muy reducido. Y en ese sentido creo que hay motivos para el optimismo y quizá una de las zonas que deberíamos resaltar es la convergencia con otras mareas, con otros movimientos. Por ejemplo, los profesionales sanitarios. De la misma forma en que nosotros estamos haciendo un esfuerzo titánico al frente de nuestras cátedras, de nuestras titularidades para seguir manifestando lo que es el ejemplo permanente de nuestra profesión y de nuestro oficio al servicio de la universidad pública. Creo que es muy importante ir convergiendo cada vez más con otros colectivos, con otras mareas, con otros profesionales, personas con diferentes niveles de cualificación, pero que se caracterizan todos ellos por una misma variable, y es la absoluta y certera y permanente defensa de lo público. En ese sentido, el que aquí seamos pocos, insisto, creo que no es relevante, porque solamente ya la calidad de las personas que estáis en la misa justifica el haber venido a una de caballo de Somos Aguas para daros un abrazo y nuestra más cordial enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí aprovecho. Bueno, le lanzo una pregunta a los ponentes, y cuando el profesor mayor Zaragoza comentaba la iniciativa de los satélites de vigilancia oceánica, me venía la imagen de que realmente la universidad, una de sus múltiples labores es, o debería ser, ejercer esa labor de vigilancia o de indicador del estado social. Quería preguntar si creéis que en la actualidad es así, y también cómo se puede hacer llegar a la ciudadanía, bueno, una pregunta derivada, estas labores realmente importantes que tiene la universidad en la sociedad actual, que no es solo generar conocimiento por el conocimiento, que bueno, que puede ser que también, sino que tiene realmente unas consecuencias prácticas importantes en la sociedad. ¿Cómo se puede, además de con iniciativas como la Uni en la Calle, hacer conocer a la ciudadanía la importancia de la universidad para que así también puedan implicarse en su defensa? Bueno, no sé, que te voy a contestar yo, ¿no? Creo que podríamos contestar todos. Bueno, la verdad es que la universidad en la actualidad, lo que a mí me parece, ¿verdad?, es una institución muy diversa, extraordinariamente diversa, ¿no? Evidentemente lo que yo mejor conozco es la Universidad Autónoma, que es una universidad pequeña, relativamente pequeña, es decir, de tamaño medio, pero con 8 centros, 8 facultades, no tiene más. Y evidentemente, os lo decía antes cuando estaba hablando, es muy diferente lo que hay en la Facultad de Filosofía y Letras, en esta al menos, porque tampoco otras facultades de Filosofía y Letras son iguales. Si tuviera que contarte mi experiencia, cuando lo primero que yo hice fue hacer una reunión con los decanos de las facultades de Filosofía y Letras de otras, de dentro de la Comunidad de Madrid, en la creencia de que probablemente el ser de Filosofía y Letras marcaba una tendencia. No fue así, realmente no fue así. Finalmente, es verdad que al final conseguimos hacer un escrito de 29 decanos de las facultades de Madrid, muy difícil, muy costoso. Conté con la ayuda del decano de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense, que nos ayudó mucho. Bueno, eso fue una experiencia para ver exactamente en qué punto está la universidad hoy, ¿no? Yo creo, e insisto, a mí me parece que es evidente, la universidad en la que yo me eduqué era una universidad contra la dictadura.
Y esa universidad contra la dictadura tenía una facilidad de movilización que hoy envidiamos y que hoy envidio. Yo suelo decir que lo que está ocurriendo ahora es tan grave como lo que ocurría entonces, por lo menos, ¿no? Y que las razones para la movilización son al menos del mismo tamaño. ¿Tenemos a una universidad concienciada en ese sentido? Pues tengo que decir que no, ¿no? Tenemos que decir, y agradezco mucho las palabras del compañero que ha venido desde Somos Aguas, ¿no? Y le agradezco mucho su optimismo, igual que el del profesor Mayor Zaragoza, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Es decir, nosotros tenemos que intentar recuperar aquella situación, porque la gravedad de la situación es parecida, si no peor, ¿no? En el sentido de que ahora, como muy bien explicaba don Federico, esto es global y por tanto peor, mucho más difícil de arreglar, ¿no? Evidentemente esta es una iniciativa que surge de la universidad, surge de una serie de personas como Pilar, como Alfredo, que están aquí, comprometidas, incansables, diría yo, porque además no dejan de realizar, y lo conozco bien, no deja de realizar sus labores docentes, investigadoras y de gestión, siguen haciendo todo al mismo tiempo. La vida del profesor universitario, como la de los estudiantes, la verdad es que se ha endurecido. Los estudiantes ahora creo que tienen más agobio de estudio, los profesores también. Hay una parte de esa universidad que efectivamente está comprometida, que sabe cuál es su función, y yo mentiría si ocultara que hay otra gran parte de profesores, de estudiantes, que confunden la universidad con otro tipo de instituciones más parecidas a una empresa, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Y desde luego hay una demanda de que la universidad se convierta en una empresa, y yo la siento como decano permanentemente, y a veces incurro en ello, a veces, y lo saben bien los miembros del equipo, ¿no? A veces es verdad que yo también no me queda más remedio que actuar en ese sentido, porque es difícil evadirse. ¿Cuál es el camino optimista? Bueno, pues no, como decía el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, no arredrarnos ante el vacío, ¿no? Procurar que la apatía se vaya cambiando, ¿no? Intentar que cada vez haya más personas que tengan estas ideas y que no se asusten por hacer actos de protesta tan cívicos o por el uso de la palabra en determinados momentos, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el camino, pero nos queda mucho por hacer, sinceramente lo digo. Gracias. Bueno, yo muchísimas gracias a todos, y especialmente a los compañeros que han venido de la UCM y de Somos Aguas. Gracias, porque sí que está lejos, ¿sí? Y hay que tener ganas. Bueno, y yo en cuanto a la pregunta que has hecho, las dos, pues yo estoy de acuerdo con el decano, ¿no? En el que la universidad actual es muy diversa, en que los centros son enormemente diferentes, y que incluso dentro de las facultades también hay disparidad de criterios, disparidad de organizaciones, disparidad de forma de concebir la labor universitaria, académica, etc. Y por eso yo me comprometo con un determinado tipo de universidad, no con la universidad en general, no una universidad en abstracto, sino con una universidad concreta, aquella que está comprometida en comprender, explicar cuáles son los graves problemas sociales que tenemos actualmente, y plantearnos qué vamos a hacer para transformar la sociedad tan dura, tan difícil, que, como decía el profesor Mayor Zaragoza, nos ha tocado vivir. No quedarnos en la universidad, en las teorías, en el conocimiento por el conocimiento, sino intentar transformar, colaborar en la transformación de esta sociedad tan terrible para unos, para la mayoría. Y por otro lado, yo creo que la segunda pregunta, que era ¿qué podemos hacer para vincular más la ciudadanía a la universidad? Yo creo que esto es que tiene que salir de la propia universidad. De la universidad tenemos que romper las fronteras que se han puesto entre el conocimiento universitario y el resto de la ciudadanía. Tenemos que olvidarnos que tenemos pretensiones de élite.
y bajar a ver que somos ciudadanos también, ciudadanos como los que hemos estado haciendo referencia en estas charlas. Tenemos que vernos que somos ciudadanos y ciudadanas a los que a nuestros hijos les cuesta la matrícula, que nos ponemos enfermos si tenemos la sanidad que tenemos y que vamos a tener, que tenemos los problemas de vivienda, de trabajo, que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros padres con sus pensiones tienen todos esos problemas, que no somos nada especial. Entonces tiene que salir de nosotros el romper las barreras que se han puesto entre la universidad y la ciudadanía, que yo sí que las siento mucho. Y si tenemos el apoyo, los canales que nos pueden abrir a algunas iniciativas como es La Marea, pues bienvenida sea. Y si no, pues también tendremos otras organizaciones en las que apoyarnos, otras ayudas, etc. Pero yo creo que tenemos que romper y que buscar los canales para comunicarnos la sociedad y la universidad. Yo quisiera solo al final decir una palabra, porque es que a mí lo de optimista me sienta muy mal. Me sienta muy mal, porque como además ya soy viejo, pues claro, eso que me digan que soy optimista, dicen que un optimista es un pesimista mal informado. Hombre, yo al menos alguna información buena creo tener. No, lo que yo soy, y además creo que es muy importante transmitirlo, y en esto era un maestro, José Saramago, es que hay que pintar científicamente las cosas tal como son. La realidad hay que aproximarse a ella tal como es. Pero al final se tiene que decir que es posible cambiar. El cambio es posible. Que la inercia esta de la que hablaba el decano, que es verdad, ser incapaces, caramba, de aceptar que las cosas deben modificarse, que debemos cambiar. Esta apatía, esta indiferencia, que también es una de las cosas que decía Stefan Hessel, ¿no? El indignado, decía, no hay nada peor que la indiferencia. Bueno, todo eso, a mi modo de ver, y aquí viene porque no soy optimista, pero sí que soy esperanzado, que es muy distinto. O sea, yo lo que creo es que los seres humanos son capaces de crear, y que lo que hay que hacer es convencerles de que son capaces de inventar y de diseñar su propio futuro. Esta es la diferencia que existe entre los seres humanos y los otros seres vivos. Hay esta ventaja, nosotros somos capaces de inventar. Y entonces yo lo que animo a la gente es a que invente, a que cambie, a que la evolución se haga, no la revolución, porque la revolución suele ser siempre tener un componente en el que al final gana otra vez el más fuerte, el más dotado de capacidad de acción basada en la violencia. Pero sí la evolución. La evolución es cuando los seres humanos se dan cuenta de que ellos pueden modificar las cosas, aunque les digan que no, porque hay que ver la maquinaria que existe para decirles que no. Y hay que ver hoy el poder mediático que existe para tenernos distraídos. A mí me gusta mucho esta profesora de la UNED, cómo escribe, qué es lo que dice, se llama María Novo. Y María Novo decía hace poco, nuestro gran problema de hoy en Europa, en España y en el resto del mundo, pero sobre todo aquí, decía, es el NTD. Nos tienen distraídos. Y es que es verdad, es que nos tienen distraídos. A mí me gusta mucho el fútbol. Yo cuando tenía 12 años, en el año 46, ya iba con mi padre allí en Barcelona al Camp Nou y tal. Bueno, no al Camp Nou, no, al Escorts, allá en Río. Y me gusta mucho. Ahora no tanto, caramba. Es que ahora tenemos fútbol todos los días. Es una invasión de transformarnos en espectadores en lugar de en actores. Y esto es lo único que quería decir. Claro, de acuerdo en todo lo que habéis dicho únicamente, que a partir de ahora pues seamos esperanzados. Bueno, muchas gracias a todos. Y yo le quiero decir una cosa al decano. Esta facultad es con mucha diferencia, y yo ya sabéis que soy de la otra, soy un bárbaro experimental, es la facultad más importante de todas, las de esta universidad y la de todas las universidades. Se quiera o no se quiera reconocer, es en la filosofía, es en el pensamiento, es en estas cualidades que distinguen a los seres humanos en donde hay solución. Nosotros podemos aportar conocimientos sobre qué somos, pero sobre quién somos,
los tenéis que aportar vosotros. Sois los más importantes, yo por eso hoy me he venido aquí, a ver si aprendo algo. Muchas gracias. Bueno, me tengo que marchar, ¿me perdonéis? Sí, ya podemos levantar la mano. Nada, yo solo quiero agradecer a todos los que estamos aquí por haber hecho posible este acto. Y no hay que preocuparse de que seamos pocos, porque estamos aquí los que tenemos que estar.